Gracias. Jóvenes, en las anteriores sesiones, como a modo de repaso, en las anteriores sesiones habíamos estado trabajando sobre la comunicación eficaz. ¿Cuáles son las técnicas o habilidades que nosotros utilizamos para poder tener una comunicación fluida con las personas que nos rodean? Y no solamente eso, también habíamos identificado ciertos tipos de comunicación. Comunicación masiva, comunicación interpersonal, comunicación pública, comunicación privada. Hemos hablado un poquito de todo acerca de la comunicación oral en la educación superior. ¿Sí? Esto con el principal motivo de que nosotros como maestros que somos, pues tenemos que saber escuchar y también debemos saber hacernos entender con las personas con las que vamos a estar siempre rodeados. En este caso, hablando de nuestros estudiantes o nuestros alumnos. Una de las cosas que también tenemos que saber, jóvenes, es acerca de las barreras en la comunicación oral. Y de hecho, en el momento de ahora, a inicios de la sesión, pues hemos tenido ciertas barreras en la comunicación, pero hemos podido y hemos sabido de ambas partes saberlo manejar y controlar. ¿Sí? Las barreras, seguramente muchos ya viendo el título están deduciendo a qué se refieren las barreras en la comunicación oral. Pero antes de poder ya entrar al mismo tema, vamos a trazarnos ciertas metas, ¿de acuerdo? Al finalizar esta sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces de comunicarnos de manera apropiada y sin barreras, ¿ya? Y el secretito, vamos a llamarlo así, el secretito para que nosotros podamos tener una comunicación fluida o una comunicación de repente sin barreras. Uno, el primer secreto es saber escuchar. Ese es el secreto principal para que nosotros podamos tener una comunicación sin barreras. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá, desde ya a decir qué son las barreras o a qué le llamamos barreras en la comunicación oral. Veamos. Las barreras en la comunicación oral. Las barreras o filtros de la comunicación son todos aquellos elementos que entorpecen, limitan o evitan que el circuito de la comunicación se produzca en óptimas condiciones. Las interferencias o barreras más comunes son las siguientes. Vamos a tener barreras psicológicas, barreras fisiológicas, barreras semánticas, barreras técnicas y barreras ambientales en la comunicación oral. Mira, aparentemente una comunicación, cuando hablamos de comunicación, pues aparentemente suena como algo que ya conocemos, algo común. Pero mira que nosotros podemos encontrar distintas formas de poner barreras en nuestra comunicación. Es por eso, jóvenes, hoy en día, que en la vida conyugal existe muchos divorcios, existe muchas peleas, discusiones, separaciones, porque existe justo estas barreras de comunicación en el círculo familiar. Entonces, vamos a desde ya empezar a ver a qué se refieren las barreras psicológicas y de paso nosotros vamos a ponerlas en práctica en nuestra casita, ¿ya? Con los integrantes de nuestra familia. ¿A qué se le llaman barreras psicológicas? De hecho, los que ahora mismo están presentes en la sesión seguramente ya están deduciendo a qué se le dicen barreras psicológicas. Veamos. Miren las barreras psicológicas, jóvenes. Se presentan en el emisor y el receptor, en ambas partes. Es un estado anímico, mental o emocional, como por ejemplo la tensión, la tristeza, la apatía, o de repente la congoja, o de repente también hasta el mismo sentido, el estado anímico cuando estamos... Uf, ya estamos de vuelta.
Entonces, justo estábamos hablando, jóvenes, acerca de las barreras psicológicas. En las barreras psicológicas, jóvenes, puede intervenir ambas partes, es decir, el emisor y el receptor. ¿De acuerdo? El emisor y el receptor. En este caso, estaba poniendo como un vivo ejemplo. Al inicio de esta sesión, decíamos, yo estaba como empezando la clase y alguien de repente se puso, o incluso ni siquiera antes que empiece antes que empiece la misma sesión, seguramente ustedes vieron el link en el grupo y dijeron, ¿qué? Está enviando el link para hacer clases, pero ¿cómo? Se supone que estamos en exámenes y cómo es posible que vamos a avanzar, ¿no? Miren, muchos de repente se pusieron a preocupar, estuvieron muy preocupados, otros de repente un tanto incómodos, ¿no? Porque empezaron a preguntarse, ¿por qué vamos a hacer clases? U otros dijeron, uy, pero ya voy a entrar a clases, pero también tengo que estar al pendiente de mi examen ASU, ¿y ahora qué hago? Han estado preocupadísimos, ¿no? Miren, ese es el aspecto psicológico. Y esta es una barrera psicológica que de repente solamente se solucionó cuando nos pusimos a conversar ambas partes, tanto el emisor como el receptor. Solo así pudimos solucionar el problema. Muchas gracias al que está compartiendo pantalla. Excelente, gracias. Entonces, de esa manera nosotros podemos definir la parte de las barreras psicológicas. Ahora, las barreras fisiológicas. Recuerda que en las barreras psicológicas tiene que ver tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo puede ser entre negativas como positivas, pero estado de ánimo, ¿ya? Mire, esa es la barrera que encabeza incluso aquí, ¿ah? Toma en cuenta eso. Vamos con la barrera fisiológica. La barrera fisiológica, joven señorita, mira lo que dice. Consiste en molestias o incapacidades del organismo humano, del emisor y el receptor. Por ejemplo, pérdida de la vista, del oído, puede ser ronquidos, malestares o dolores corporales, el hambre, el cansancio, falta de respiración. Estas son barreras fisiológicas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno está resfriado, ¿ustedes creen que se podrá comunicar de manera tranquila y normal? Pues claro que no, ¿verdad? Va a ser un tanto incómodo a la persona poder comunicarse fácilmente con el resto porque de repente no para de toser, no para de estornudar, tiene flujo nasal, o sea, está pero muy, muy mal. Pero no solamente puede ser eso, ¿no? De repente un dolor de estómago o dolor de cabeza, la cual también se convierte en una barrera fisiológica. Tenemos otra barrera, la barrera semántica. Escúchame bien, la barrera semántica. En la barrera semántica se presentan en el mensaje. ¿Cómo? ¿En qué sentido? En su contenido. Las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa si yo estoy empezando a explicarles, estoy hablando sobre las barreras en la comunicación oral y de pronto me pongo a hablar de las matemáticas? ¿Ya? Y empiezo a hablar de las matemáticas, bueno, de geometría, me pongo a hablar de los triángulos, isósceles, cateto, hipotenusa, y como van a estar confundidos, van a decir, ¿qué? Pero total, ¿de qué va a hablar? ¿Va a hablar de las barreras de la comunicación o va a hablar de geometría? ¿Cuál es por fin, no? Entonces, a eso se le llaman barreras semánticas. ¿Por qué? Porque presentan en el mensaje, en el contenido, palabras de repente que no tienen nada que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? Entonces, de esa manera ya estamos definiendo tres barras que impiden tener una comunicación fluida, o sea, barreras en la comunicación oral. Y tenemos dos más, dos barreras, las barreras técnicas y las barreras ambientales. ¿A qué se le dicen barreras técnicas? Se representan en el canal, por ejemplo, manchones de tinta en textos impresos, borrones, falta de sonido en los parlantes, interferencias de sonido y en la imagen del proyector. Hace un momento nosotros hemos tenido una barrera técnica.
¿Qué pasó? El Zoom, mi internet como ¡pum! Me botó, ¿no? Me botó, así que la comunicación, ¿qué pasó? Ya no fue fluida, sino fue interferida. Hubo interferencia en sonido, hubo interferencias en la imagen misma de mi proyector, así que hubo esa barrera técnica en este caso, ¿no? Creo que podemos entender fácilmente estas barreras. Ahora, ¿a qué se refieren las barreras ambientales? Son alteraciones naturales del ambiente, como por ejemplo la lluvia, los truenos, el calor, el frío, o sea, todo tipo de climas que nos puedan acompañar en el lugar donde estamos realizando la comunicación. Pero ¿en qué afecta esto? Dirán ustedes. Estas alteraciones artificiales producidas ya por máquinas y artefactos, como por ejemplo los aviones, autos, martillos, campanas, teléfonos, etcétera. Estas pueden ser alteraciones que puedan perjudicar nuestra comunicación. Por ejemplo, ¿qué pasa en este momento si yo estoy hablando y de pronto escuchan un sonido de un automóvil ahí como fortísimo pasando y interfiere a lo que estoy comunicando o informando? ¿No? Entonces, el sonido de las palabras no va a ser tan fluido para ustedes, así que no van a poder entender de manera completa el mensaje que estoy transmitiendo. O de repente los truenos o el viento. ¿No ven que ustedes cuando estamos hablando por el teléfono celular, qué pasa? Estoy hablando por el teléfono celular de repente, no sé, en el campo o en el parque y de pronto hay un fuerte viento y interfiere en mi comunicación, ¿no? Y no se escucha de manera fluida, ¿verdad? Entonces, jóvenes, estas son las barreras de la comunicación. Barreras psicológicas, barreras fisiológicas, barreras técnicas, barreras ambientales. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a observar estos ejemplos. ¿De acuerdo? Aquí te presento dos ejemplos. Y dice, identifique la clase de barreras que se presentan en los siguientes casos. Voy a leer atentamente y necesito que ustedes puedan entender a qué tipo de barrera se refiere o qué tipo de interferencia estamos encontrando en el primer ejemplo, ¿sí? Mejor vamos a pedir a alguien. A ver, ¿qué le parece si pedimos a Abel? ¿Estamos ahí, Abel? Gregorio dice que está. Gregorio, usted entonces, por favor, el primer ejemplo, el ejemplo A. Ya, Rosana, identifica la clase de barreras que se presentan en los siguientes casos. A ver, el caso Ruth. A. Ruth está conversando con sus amigas mientras espera el bus que le llevará a su casa. Ay, ay, ay. Cuando están hablando suena una bocina de manera estrepitosa que no logran escucharse entre sí. Barrera o interferencia Ya está, ambiental. gracias. Gracias, Gregorio. Chévere su lectura, me encantó muchísimo escucharle. Gregorio, para usted, a ver, el resto, quienes han escuchado, ¿qué tipo de barrera encontramos aquí? A ver. Ambiental, profesora. Ambiental, ¿no será, Profesora, profesora? no, Sí, es fisiológico. fisiológico. Profesora, ¿Por qué Profesora. fisiológico? porque hay interferencia, Porque, o sea, porque interviene el sonido del Barrera bus técnica, o profesora. del... Ok, bien, no se peleen, tranquilos. Fisiológica, recuerden que la fisiológica tiene que ver con el malestar del cuerpo, ¿ya? Puede ser una gripe, una tos, un dolor de estómago, dolor de cabeza, etcétera, ¿ya? Ese es fisiológico, recuerden eso, ¿ya? Y por lo tanto, las barreras técnicas pueden ser como por ejemplo las interferencias de sonidos, por ejemplo la falla técnica de mi teléfono celular o de repente no tengo internet, esas son las técnicas. Las ambientales pueden ser cuando, por ejemplo, hay lluvia, trueno o de repente un carro pasando fuerte y no me deja hablar con ustedes. ¿Cuál
creen que sea? Ruth está conversando con sus amigas mientras espera. ¿Qué cosa? Mientras espera el bus. El bus que la llevará a su casa. Cuando están hablando, suena una bocina de manera estrepitosa, que no logran escucharse entre sí. Muy bien. Entonces, ¿de qué barrera estamos hablando? Ambiental, profesor. Ambiental, Sí, profesora. Claro que sí. Muy bien, Ya he dicho chicos. de antes, ya será ambiental. Sí, lo sé, tranquilos. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos con el segundo ejemplo. Ahí sí, escríbanme por favor a qué barrera se refiere. A ver, vamos a pedir a una voluntaria en este caso para que pueda leer, a ver el texto. A ver, ¿quién se anima? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién dice yo? Cleofe, Cristina, Flor, ¿quién? Brisaida, Ámbar. Chicas, hoy día no vinieron chicas, solo escuché más Cristina, voces de profesora. varones. Profesora. Ya, Estaba ok. apagado mi micro, profesora, va a disculpar. Profesora, buenas noches. Compañeros, buenas Ok, noches. a ver, vamos, Cristina, dale. Vamos a leer el ejemplo B. Ya. Margarita y Joel se conocieron por internet. Ellos empezaron una relación a distancia. Se escribían diariamente e intercambiaban fotos constantemente. Después de 6 meses, Joel, que es de Argentina, decide ir a Brasil a conocer a Margarita. Cuando le empieza a hablar, ella se da cuenta que no entiende todos los términos que él emplea, ya que el castellano que aprendió fue el de España y los argentinos emplean otras palabras. No logran comunicarse. Ok, creo que está clarísimo. ¿Qué barrera encontramos aquí? Técnicas. Técnicas, profesora. Técnicas. Pero ellos ya no están hablando por teléfono, ellos se están conociendo en persona. ¿Mm? Semántica, profesora. Semántica. Ya. A ver, chicos, escuchen bien. Recuerda que las técnicas tienen que ver con las faltas de sonido, proyector falla, Semántica, el profesora. teléfono falla. Dijeron semántica. Era semántica, era pues claro. A ver, recuerdo que, a ver, los contenidos en las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. Entonces, barreras semánticas, ¿ya? O sintáctica, profesora. Mm, Bueno, sí. semánticas. Puede ser barreras semánticas. Bueno, es barreras semánticas, en realidad la única, ¿no? Que podemos detectar con ese ejemplo, ¿sí? Perfecto, jóvenes. Entonces, jóvenes, ¿cuánto tiempo nos queda para poder... ¿Alguien levanta la mano? Johnny, ¿quiere decirnos algo, Johnny? Sí, profesora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Hola, Johnny. Tengo una pregunta. Tal vez me he perdido alguna parte de la sesión. Yo quisiera saber si de diferentes países con diferentes idiomas, en este caso no podrían comunicarse. Ujú. Entonces, ¿esto se encuentra en la barrera semántica o me equivoco? Claro que sí, barreras Esa es mi pregunta. semánticas. Ujú. Claro, porque las barreras semánticas habíamos dicho que se presenta en el mensaje, ¿no? Cuando están conversando ambas personas, pero el emisor utiliza otro código y el receptor otro código. Así que no pueden entender el significado, es confuso para ambos, ¿no? Entonces son barreras semánticas definitivamente, ¿ya? Perfecto, jóvenes. Muy bien. Ahora tenemos otros ejemplos, pero estos ejemplos ya necesitamos resolverlos también. Dice, responda a las siguientes interrogantes. Una persona que quiere conversar con otra persona, pero no hablan el mismo idioma, ¿qué tipo de barrera existe?
Acabamos La de C. verlo ahora mismo. Semántica. Semántica, de hecho, ¿no? A ver, vamos a pedirle a Florcita que pueda marcar mientras nosotros vamos dándole la respuesta, ¿ya? Ok, perfecto. Muy bien, Leslie. Siguiente, el tono de voz. El tono de voz del jefe inmediato hace que un empleado se sienta subestimado, agredido o rechazado. ¿Qué tipo de barrera se presenta? Psicológica. Psicológica, claro que sí, perfecto, ¿no? Porque está ahí lastimando emocionalmente, ¿no? Emocionalmente. Muy bien. Entonces ya hemos resuelto las dos prácticas junto conmigo. Entonces para ustedes queda como otra tareita solamente este esquema. O ahora, o ya quieren resolverlo de una vez junto conmigo. Sí, de una vez, profesora, de una vez. Ya. Una vez, profesora. Analice los siguientes casos, luego indique qué tipo de barreras se pueden solucionar. A ver, emplear el mismo código entre el emisor y el receptor. ¿Qué tipo de barrera se refiere aquí? Para solucionar, emplear el mismo código entre el emisor y receptor. ¿Qué tipo de barrera estamos Semántica. hablando aquí? Semántica. Muy bien. Florcita, vamos a pedirle que vaya anotando ahí para que ya quede como grabado también. ¿Sí? Ahora, Sí. seguimos con la número 2. Número 2. A ver, necesito que me ayuden a leer. ¿Alguien? Abre, profesora. Usar varios canales para comprobar la comprensión del mensaje. ¿Qué ¿Cuál solución sería le damos semántica? aquí? Porque de hecho, cuando el emisor y el receptor quieran comunicarse, van a tener que utilizar el mismo canal, ¿no? Entonces, usar varios canales para comprobar la comprensión del mensaje. ¿Cuál sería aquí? Canal es la vía de comunicación, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué barreras? ¿Qué barrera? Técnica. Semántica. Técnica, excelente, very good, very good. Técnicas, ¿ya? Vamos, tercero, evitar los prejuicios, estar pendiente del mensaje y no en la cultura del emisor. Evitar los prejuicios, estar pendiente del mensaje y no en la cultura del emisor. ¿Qué barrera? Está diciéndome que yo tengo que Psicológica. estar escuchando atentamente. Psicológica, Exacto, profesor. psicológica. Muy bien, chicos. Número 3, psicológica. Número 4, comprender las necesidades y deficiencias físicas del emisor. Físicas. Ya lo dice ahí la respuesta. Fisiológicas. Fisiológicas. Fisiológicas, fisiológicas. Muy bien. Ay, ustedes son tromes. Ya, vamos, siguiente. Hacer un uso adecuado del propio lenguaje. Hacer un uso adecuado del propio lenguaje. Semántica. Semántica, muy bien, very good. Vamos, siguiente. Repetir partes fundamentales del mensaje. Repetir